Te puedo asegurar que velas de rechazo es una de las mejores estrategias para los traders que hacen opciones binarias. En este video te voy a explicar la forma en que yo aplico esta estrategia con mi operativa día a día. Bien traders, lo primero como siempre es revisar los mercados para ver en cuál de ellos podemos encontrar una buena oportunidad. Y rápidamente en el primer activo tenemos ahí una oportunidad en velas de rechazo en dado caso que se nos presentara. Pero vemos que ahí la vela ya no está respetando los fundamentos de velas de rechazo. Aquí podemos identificar fácilmente un mercado que está hacia la alza, impulso retroceso, impulso retroceso, impulso retroceso, impulso retroceso, y que inclusive está respetando los retrocesos de Fibonacci al 61.8%. Entonces presta mucha atención aquí, porque si el gráfico nos hace una vela de rechazo en este punto de aquí, como lo acaba de hacer, entonces en la próxima vela, en esta que se está desarrollando, podemos aplicar una vela de rechazo. Solamente necesitamos que el gráfico se encuentre hacia la baja en el segundo 30 para buscar un rechazo hacia la alza a los próximos 30 segundos. Ahí lo está haciendo, entonces presta mucha atención al segundo 30 y vamos a meter la operación en el rechazo. Ahí. Digo, lo ideal hubiera sido entrar en la parte más baja de la vela, que es la forma correcta de aplicar velas de rechazo, pero siempre debes entrar en velas de rechazo al tiempo adecuado. No se trata de encontrar el punto más alto. Yo creo que en muchas de las estrategias la clave está en entrar al tiempo correcto y no en el momento correcto. Ahí tenemos la primera operación entonces por $465. Lo ideal en este caso, traders, hubiera sido que el gráfico nos diera el rechazo aquí en el segundo 30. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo realmente que es más importante meter las operaciones en el tiempo correcto que meterlas en el lugar correcto, porque esa es la clave de opciones binarias, que sepamos meter las operaciones al tiempo correcto. Ahí puedo meter otra en velas de rechazo, ya no hizo el movimiento, entonces dejamos pasar la operación. Y déjame te explico lo que te estaba comentando. Si tú, por ejemplo, entras en el punto exacto en una operación, en un soporte o en una resistencia, pero no metes la operación al tiempo correcto o en el segundo adecuado, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los traders terminan perdiendo las operaciones porque no seleccionan el tiempo adecuado. Por ejemplo, un doble soporte o una doble resistencia, en los primeros segundos puede que no respete, pero después ya hace el movimiento, o muchas veces pasa que la próxima vela no respeta, pero después ahora sí hace el movimiento. Entonces es más importante entrar al tiempo y en el tiempo adecuado que entrar en el lugar adecuado. Aquí podemos meter otra operación en velas de rechazo en el segundo 30 exactamente. Presta atención ahí. Ahí acabo de meter la vela de rechazo hacia la alza en el segundo 30. A diferencia de la operación anterior, esta operación está mucho mejor, ya que nos hizo el movimiento y su punto más alto de la vela en el segundo 30. Y en los últimos 30 segundos de la vela nos debería de hacer el rechazo. Puede ser un rechazo parcial, como lo estamos viendo, o puede ser un rechazo total. Entonces vamos a ver los últimos segundos. Y tenemos ahí entonces segunda operación por $465, traders. Si tú quieres aplicar esta estrategia en el broker que utilizo, en la descripción de este video tienes el enlace de registro y también tienes los detalles para mi academia privada. Entonces traders, vamos con una operación más. Aquí podría meter una vela de rechazo en el segundo 30, ahora hacia la baja. Ahí la última vela me hizo el último estiramiento un segundo después de la operación, pero como te comentaba, siempre es más importante entrar en la operación en el segundo exacto que en el lugar exacto. Entonces vamos a ver cómo finaliza esta operación y a ver si nos hace el rechazo en los últimos 30 segundos. Vamos ahí, faltan 5 segunditos para que finalice. Vamos a ver, 3, 2, 1, y ahí nos hizo un rechazo parcial. Entonces déjame te explico cómo son los rechazos parciales. Cuando tú operas o utilizas la estrategia de velas de rechazo, lo ideal es que cuando una vela se estira y tú entras en el rechazo en el punto más alto, el mejor escenario sería que la vela se encuentre en el punto más alto en el segundo 30 y que en los próximos 30 segundos te haga el rechazo total. Esto sería un rechazo
total. En cambio, lo que nos ha pasado por aquí es un rechazo parcial, es decir, que la vela se extiende en el segundo 30, pero en lugar de tener el cambio completo, simplemente nos deja esta mecha de gran volumen. Esto es un rechazo total y esto es un rechazo parcial. ¿Y esto de qué depende? Bueno, esto depende del tipo de mercado que tengamos. Si tenemos un mercado con velas de rechazos totales o con mechas de gran volumen, entonces es más probable que el gráfico nos haga este tipo de rechazos, pero vemos que aquí muchos de los rechazos que tenemos son rechazos parciales. Entonces desde un inicio yo estaba contemplando una operativa con rechazos parciales. Mira, aquí podría ser una buena opción, una última operación en velas de rechazo. Le voy a bajar un poquito más el capital, yo creo que ya con eso estuvo suficiente, aunque mira, quizá hubiera podido entrar en el punto más alto de la vela, pero no sé por qué no me convencía. Ahora ya veo esta vela con mucho mayor volumen y puede que nos haya hecho una extensión de Fibonacci. Simplemente el gráfico haya hecho impulso, extensión, retroceso y que continúe con su impulso. En opciones binarias, a diferencia de otros mercados, también puedes operar en retrocesos siempre y cuando sea la zona correcta. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una buena zona, pero no tenemos tantos rechazos. Aquí lo ideal sería buscar una paridad de vela, es decir, una paridad de vela es cuando tienes una vela de gran volumen y el retroceso, bueno, regresa con una vela de gran volumen y estas operaciones se meten a 1 minuto. Entonces vamos a preparar aquí una operación de 1 minuto y la vela que se está desarrollando tendría que cerrar a la par de las anteriores y estaríamos buscando un patrón 1 por 1 o un patrón Iker G. Entonces vamos a preparar esta última operación y vamos a ver si llega para poderla meter. Atentos y ahí acabo de meter la operación a 1 minuto hacia la baja porque voy a buscar la paridad de vela y voy a buscar el patrón Iker G. En otro de mis videos ya les he explicado a detalle cómo funciona este patrón. Es un patrón muy simple que cualquier trader que hace opciones binarias debería sí o sí tener entre su repertorio, ya que cuando se presenta suele ser bastante efectivo y preciso. Mira qué hermosa operación que estamos teniendo aquí. El gráfico está cumpliendo el patrón 1 por 1 a la perfección. Digo, todavía no cierra la vela. Sabemos que en el trading nada está escrito, pero el tipo de mercado que tenemos pinta para que tengamos una paridad de vela con esta magnitud de volumen. ¿Por qué? Porque es el tipo de velas que nos ha hecho el gráfico anteriormente. Ahí quedan los últimos segunditos y vamos a ver cómo cierra esta gran operación y tenemos $273, traders. Una maravilla. Y al igual que con velas de rechazo, utilices la estrategia que utilices, por ejemplo en este caso, un patrón Iker G, un patrón 1 por 1 y medio, es súper importante que la metas al tiempo correcto. Normalmente las estrategias en opciones binarias se deben de aplicar a 30 segundos en el caso de velas de rechazo o a 1 minuto. Si es una operación a 1 minuto, siempre se debe de meter cuando la vela cierra. Choque de máximos, continuidades, doble soporte, resistencias, patrones chartistas, siempre cuando una vela cierra. En el caso que tú metas una operación en velas de rechazo, siempre debe ser en el segundo 30. Esto para que tus operaciones tengan la extensión correcta en el momento correcto. Y de esta manera, traders, tenemos una operativa rápida, simple y efectiva con grandes resultados. Es por eso que te digo que velas de rechazo y patrón Iker G, choque de máximos, son las mejores estrategias que tú podrás tener para ganar en opciones binarias. Y aquí tenemos el resultado de las últimas operaciones que metí. Entonces, como te digo, operativas rápidas, simples y efectivas, traders. Asegúrense de dejar su like en el video y díganme en los comentarios si tú ya estás aplicando velas de rechazo o alguna de estas estrategias. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún video y aquí tienes un próximo video para que puedas verlo.